Potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Con la unión de visión y propósito, Macaya se adentra en una emocionante nueva era de evolución, renovando su identidad y forjando una imagen sólida y un enfoque distintivo que impulsará un futuro potente a través de estrategias innovadoras que le permitirán seguir construyendo alianzas. Forjamos alianzas, creamos métodos propios y utilizamos las TIC para desarrollar y cerrar brechas en el desarrollo social. Creemos en el acceso universal a recursos y conocimientos para la transformación y el aumento de oportunidades. Nos mueve una sociedad conectada con la innovación. Nos mueve transformar a las personas y comunidades a través de la tecnología. Nos mueve facilitar el progreso y el desarrollo social. Nos mueve compartir el conocimiento. En Macaya nos estamos renovando y tú eres parte de esta transformación. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de desinformación, el reto de la democracia en la era digital. Em, la idea es tener un espacio donde podamos conversar sobre estos temas tan importantes que, sobre todo en esta época electoral, se vuelven tan relevantes. El tema de la información se vuelve un tema súper importante para poder entender las diferentes propuestas, para entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién está moviendo información que no es correcta frente a un candidato sobre otro candidato y así sucesivamente. La idea es poder tener una conversación sobre los diferentes mecanismos, herramientas y medios donde podamos entender, encontrar información verificada y de donde podamos encontrar como esos caminos para estar bien informados y poder eh, tomar una buena decisión en los momentos electorales. Eh, Estamos hoy aquí con Juan Carlos Galindo, que es el director de la Fundación Colombia 2050. Él es abogado egresado de, de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una maestría en Derecho y Economía de Seguridad en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Fue registrador nacional del Estado Civil en dos ocasiones, durante el año 2007 y para el periodo 2015-2019. También fue magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, procurador cuarto delegado ante el Consejo de Estado y procurador séptimo delegado ante la sección quinta del mismo tribunal. Ejerció como vicepresidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación y actualmente es director de la Fundación. También está Néstor Restrepo, él es doctor en Política, Comunicación y Cultura de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en estudios latinoamericanos, eh, comunicación política de la Universidad de Salamanca en España, especialista en estudios políticos de la Universidad de AFIT, politólogo de la Universidad Nacional y comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigo. Él también es coordinador de la maestría de comunicación política y profesor también tiempo completo del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de AFIT. Ha sido profesor de diferentes universidades de la ciudad de Medellín y profesor invitado a universidades de México y Chile. Y por otro lado tenemos a Tatiana Velázquez, ella es cofundadora y reportera de la Contratopedia Caribe, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla y magíster en periodismo de investigación, datos y visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España como becaria de Google.
Ha trabajado en los medios colombianos El Heraldo, El Tiempo, La Silla Vacía y también ha publicado artículos en El Espectador, El Confidencial de España, Vice Latinoamericano y Colombia Checa. Ha hecho gestión de contenidos para la Fundación GAO, fue catedrática de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta y trabajó como docente de tiempo completo del programa de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Ha sido coautora de la guía de pistas de investigación para investigar las rutas de la corrupción, publicada por el Consejo de Redacción en el 2022, con el proyecto de la CAS. La idea es que podamos tener una conversación entre los cuatro. Nosotros tenemos algunas preguntas pues, para cada uno de ustedes, pero no sé si se quieran presentar, saludar o saludar como a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Lo primero, un agradecimiento a Corporación Macaya. Felicitaciones por su nueva imagen, está muy linda. Y celebramos este tipo de eventos que son supremamente importantes porque la desinformación es una problemática que si bien no es nueva, sí tiene un impacto grande en la época contemporánea y más dirigida a los eventos electorales. Entonces, pues, un cordial saludo y estamos aquí dispuestos a participar. Mil gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y pues pondero muchísimo lo que está haciendo la corporación de dialogar sobre estos temas que se están volviendo cada vez más confusos, no solo en el electoral, sino en la vida diaria y en la política y en los conflictos. Lo estamos viviendo ahora con el conflicto árabe-israelí. ¿Quién tiene la verdad ahorita? Y eso yo creo que es muy bueno empezar a hablar precisamente y hacer que tener la posibilidad de discutir con diferentes posturas es muy interesante porque el diálogo se está perdiendo y creo que es lo más importante. Claro que sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación y sí, me parece una muy buena oportunidad para debatir sobre todo en un momento en el que todo es narrativa, ¿no? Ya es muy difícil saber cuáles son los hechos o cuáles son las opiniones y pues muchas veces se termina resumiendo toda la palabra narrativa para no asumir el costo de qué de lo que digo es verdad o qué de lo que digo es una opinión. Mil gracias. Bueno, y antes de empezar con las preguntas, quería como también contarle a nuestra audiencia que todo este conversatorio surge a partir del proyecto de resiliencia y activismo digital que tenemos en Macaya con la plataforma HiveMind, que la idea es poder generar herramientas, recursos y diferentes espacios para la comunidad donde se puedan compartir buenas prácticas y conocimiento frente a este tema de desinformación que como estábamos hablando es sumamente importante y cada vez se vuelve más complejo. Bueno, entonces ya como para ir empezando, primero le quisiera preguntar a Juan Carlos, pues obviamente con esta experiencia en el sector público y de pronto un poquito con las instituciones, ¿qué herramientas o instituciones son necesarias para combatir esta desinformación en la época electoral? Obviamente conociendo un poquito el sistema desde adentro, ¿qué se podría hacer desde las instituciones o cuáles son esos caminos que se puede tomar la ciudadanía para poder combatir esta desinformación? Estás en mute. Listo. Entonces, antes de darte respuesta, quisiera decirte que celebro este evento y además resulta para mí muy satisfactorio desde tres puntos de vista. Uno primero, porque la desinformación la tuve que enfrentar cuando fui registrador nacional del Estado Civil, entre particularmente a partir de 2016 a 2019 en los eventos electorales que tuvimos allí y nos tocó desarrollar una estrategia que luego les voy a comentar que es parte de la respuesta a tu pregunta. Pero por el otro lado, porque acabo de terminar una tesis que se ajusta perfectamente al título de nuestra invitación
y es la desinformación en la época de la democracia digital. Ese es el título de mi tesis para doctorarme en la Universidad de Salamanca. Hice allí todo un análisis de lo que ha sido el desarrollo de la democracia, la problemática de la desinformación y qué debemos hacer los diferentes actores para enfrentar esta dificultad que tanto nos afecta. Y tercero, porque en el seno de la Fundación Colombia 2050 hemos venido trabajando diferentes proyectos para buscar neutralizar los inconvenientes que genera la desinformación, particularmente dirigidos a los procesos electorales. Entonces, pues muy oportuno el evento y muy interesante la problemática. Para darte respuesta, pues obviamente la desinformación no es una problemática nueva. Desde siempre hemos tenido desinformación. Lo novedoso ahora es la velocidad que tiene el fenómeno y el impacto tan dramático que está produciendo en la sociedad. Por un lado, la velocidad en la medida en que las redes permiten distribuir informaciones y desinformaciones en muy pocos segundos y pueden tener un alcance global, ya no ni siquiera dentro de el mismo municipio, sino a nivel global. Y los impactos, porque puede conducir a una intolerancia, una polarización y sobre todo una desinstitucionalización. Eso es lo grave de la desinformación actual. ¿Cómo combatirla? Pues obviamente es una problemática de muy difícil solución, porque intervienen allí muchos elementos que es muy difícil manejar, controlar, pero sí hay que hacer cosas y cómo debemos enfrentarlas, pienso yo. Por un lado, todos y cada uno de los actores que intervienen en la vida moderna, sea instituciones estatales, sea organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, academia, ciudadanía en general, tenemos que hacer conciencia de la problemática. Y cada quien, desde lo que le corresponde, debe realizar todas las acciones para la sensibilización, para la capacitación y para lograr que se entienda que si no enfrentamos la desinformación, podría ello conducir a unos problemas sociales, ¿no? Y gubernamentales muy delicados que podrían poner en riesgo la institucionalidad con todo lo que ello significa. Entonces, si les parece, más adelante puedo profundizar un poco en esas diferentes tareas que tienen, pero es una problemática que implica tareas de todos. Todos debemos trabajar para combatir esta fenomenología. Mil gracias, Juan Carlos. No sé si para que también la gente esté un poquito más contextualizada, contarnos un poquito de cuál es la labor que tiene Fundación Colombia 2050, también para que entienda un poquito esos mecanismos que ustedes crean en estos aspectos. Puede Perfecto, ser mira, interesante. la Fundación Colombia 2050 surgió luego de mi retiro como registrador nacional del Estado Civil. Eh, la organizamos con un grupo de amigos y conocidos para trabajar por el fortalecimiento de la democracia y el liderazgo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque desde la registraduría pude darme cuenta que si queremos nosotros mejorar como sociedad, como democracia, debemos trabajar con lo más valioso y lo más importante, que es el capital humano, particularmente los jóvenes. Y es necesario, en esta manera, para superar muchos de los problemas que estamos enfrentando como sociedad, lograr la sensibilización en valores cívicos y democráticos. Yo creo que ahí está la clave de fondo, que no es una solución inmediata, es una solución de muy largo plazo, pero si queremos mejorar muchos de los problemas que enfrentamos hoy, se requiere esa conciencia mayor de cada uno de nosotros sobre el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Con base en eso que sirvió para que en la registraduría adelantáramos unos programas que se llamaron Todos Somos Democracia,
para trabajar en ese sentido, dije, esto hay que seguirlo haciendo y por eso creamos Fundación Colombia 2050, que desde el 2020 ha venido adelantando proyectos de fortalecimiento de la democracia, de trabajo de liderazgo de los jóvenes con diferentes instituciones como USAID, la Unión Europea, la Federación Nacional de Cafeteros, la OEI, en diferentes programas todos y cada uno con los jóvenes de cara a sensibilizarlos respecto de su papel como ciudadanos y de su papel dentro de la sociedad y dentro de la democracia. Buenísimo, mil gracias, Juan Carlos. Néstor, te invitamos en parte a este conversatorio porque aparte de nosotros trabajar con organizaciones de la sociedad civil, creemos firmemente en que la academia tiene que jugar un papel súper importante desde estos temas de información. Quisiéramos preguntarte cuáles son esos puntos de influencia principales de la comunidad académica en los procesos de mitigación de los focos de desinformación, sobre todo en épocas electorales. Obviamente en términos de educativos y pedagógicos, pero de pronto cuáles pueden ser esos mecanismos para mitigar estos focos de desinformación. Pues yo creo que lo más importante y el rol que tiene la universidad, la academia, es que a diferencia de otras instituciones que han ido perdiendo legitimidad, por así decirlo, el Estado, los partidos políticos, la iglesia, el ejército, todas esas instituciones, la universidad sigue siendo un lugar neutro, un lugar de deliberación. Y lo primero es sostener y mantener esa legitimidad. Y esa es una discusión que se está dando ahora, sobre todo en las universidades privadas, con la baja en el público, por así decirlo, después de pandemia. Una de las crisis que está sufriendo la universidad es que los jóvenes ya no buscan prepararse con grandes carreras, sino con cursos cortos y cosas así, y ahí entrar en la discusión entre lo teórico y lo práctico. Yo creo que la teoría sigue siendo fundamental en esta parte, porque sigue dando valores y de base o pilares como lo ético en la política, por ejemplo, dar delimitaciones. Entonces, en mi campo, que es la comunicación política, que es fabricar, si se quiere decir así, no sé si ese término es apropiado, fabricar consultores políticos, asesores políticos, que muchas veces están reemplazando al partido político, por ejemplo. Y que, como decía Tatiana ahorita, en un mundo donde ya son narrativas y donde las ideologías son simplemente formas de narrativa para generar emociones, pues entraría la parte teórica a hablar ahí. Entonces, por ejemplo, una persona como Diderot en este tema tiene todo que ver con hasta dónde la ilustración está llegando a su fin y cómo empezamos a mirar una transición hacia otras lógicas totalmente diferentes. Antes teníamos un mundo muy medible, muy ecuánime, muy buscando la verdad, pero entonces ahorita la universidad es el centro donde hay que decir qué es la verdad ahorita y cómo funciona la verdad y cómo unas lógicas como las nuevas tecnologías de la información fabrican unas audiencias y esas audiencias están llenas de lógicas emotivas y que van separando una burbuja de otra y cómo hacemos para volvernos mediadores. O sea, la palabra clave para mí, y la uso mucho en comunicación política, es que la lógica de la academia es volver a ser mediador en una lógica de burbujas que están llenas de conflictos, llenas de narrativas contrarias y cada uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, yo creo que esa es la gran parte. Lo otro la academia tiene el rol de construir también principios de liderazgos nuevos. Y ese concepto de liderazgo estará basado primero en la confianza. Y la confianza está no necesariamente en quién nos dice qué hacer, que en la política estamos llenos de eso. Y de hecho los ciudadanos estamos eligiendo muchos actores políticos, no necesariamente, ni siquiera por la necesidad que tenga, sino de quién me va a dirigir,
o quién va a tomar las riendas de mi vida y de mis decisiones. Es muy común ahorita aquí en Medellín, por ejemplo, que la campaña está bastante tensa, ver cómo las narrativas son basadas en principios del héroe. O sea, vamos a salvar a Colombia desde Medellín, Medellín tiene que volver a hacerlo o sea, son unas lógicas muy idealistas, muy de héroe, princesa, bueno, malo, y creo que esos liderazgos están cometiendo muchos errores y la academia tiene que primero ser autocrítico, segundo, construir unos nuevos valores de integralidad donde los liderazgos sean en conjunto, donde todo el mundo empiece a buscar qué es, vuelvo otra vez y con esto termino, un principio básico y es la verdad o por lo menos acercarse a él. O sea, Pinkett, el filósofo, habla de una cosa y es que el consuelo de mucha gente sabe que la historia de que se lo va a comer un león, pero el consuelo de la persona es creer que el león es un conejo y se queda tranquilo. No, la realidad es que es un león y te va a comer. Y así es que la academia tiene que despertar a esos que están pensando que es un conejo cuando es un león que te va a comer. Y volver otra vez a esas lógicas. Entonces, no sé, dejo así abierto la discusión sobre este tema que es bastante amplio. Buenísimo. Ahí tocaste un tema que es súper importante, que ahorita volvemos a él, que es estas burbujas o cámaras de eco que son uno de los grandes focos de desinformación o de problema en términos comunicativos en este tipo de ambientes. Pero ahorita volvemos a eso, a profundizar un poquito. Por ahora, Tatiana, cuéntanos un poquito cuáles son las herramientas principales de los medios de comunicación independientes como la Contratopedia para hacer control político y combatir la desinformación. Y además de eso, pues cuáles son esas esferas de mayor impacto de los medios de comunicación independientes en este tema. Bueno, sin duda, cada vez más uno como medio de comunicación está casi que en una competencia por la atención de la audiencia, ¿no? O sea, porque estamos en un ambiente cada vez más de distracción o de confusión, justamente por lo que decía anteriormente sobre pues esos límites cada vez más difusos entre qué es opinión, qué es propaganda, qué es noticia, qué es información, o quienes son genuinamente generadores de contenidos porque quieren informar o hacer pedagogía, o por el contrario, están disfrazados de generadores de información, pero detrás tienen unos intereses partidistas, no digo políticos, porque pues creo que todos en últimas tenemos intereses políticos, entendiendo la política como, pues obviamente, tratar de entender y ponernos de acuerdo y llegar a unos mínimos como sociedad, ¿no? Pero sí siento que muchas veces hay unas informaciones que aparentemente son sin ningún tipo de interés partidista o de interés para favorecer a determinados grupos, y en efecto sí lo son. Entonces, claro, en un momento dado, la audiencia se confunde demasiado y pues como justo decía ahorita Néstor, estamos además en un momento de crisis, ¿no? Es decir, una de esas instituciones que cada vez más queda desacreditada en las mediciones constantes de credibilidad de la audiencia y de los colombianos en general, además pues de todas las instituciones gubernamentales, de las instituciones civiles, la iglesia, etcétera, pues los medios de comunicación. Y eso es una realidad compleja, difícil de asumir, pero pues también muchos de esos medios, sobre todo, digamos, hacen esas distinciones entre medios tradicionales o medios digitales o alternativos, como les queramos llamar, particularmente los tradicionales, muchos de ellos se han ganado a pulso esa desconfianza, ¿no? O sea, hay como muchos casos ya documentados de cómo en efecto han utilizado ciertas informaciones para manipular. Entonces, ante un escenario así de complejo y donde la gente cada vez más está como atrincherada en sus cámaras de confirmación, de sesgos, que la gente incluso, por mucho que tú intentes mostrarles cuáles son como las complejidades de un asunto o incluso que no es tan fácil a veces determinar buenos y malos, es decir, poner etiquetas así nomás, sino que hay toda una serie de matices. Pues yo siento que los medios casi que estamos maniatados, es decir, que hacemos nuestro mejor intento para tratar de refrescar toda esa confusión, pero cada vez más los estudios sobre el impacto de los chequeos muestran que sí llega a ser lo suficientemente impactante, es decir, relevante, interesante, pero que hay unos contextos que juegan
para que eso pase. Y en eso pues hay como todo un contexto de necesidades básicas satisfechas, unos grupos que tienen más acceso a educación, a ciertas formas o costumbres de alimentación informativa. Y pues a veces uno se pregunta cuando lee ese tipo de informes qué tanto luego eso es extrapolable, porque muchos de esos estudios sobre todo se hacen en contextos norteamericanos o británicos, qué tanto eso es extrapolable a nuestra realidad, donde pues obviamente las cifras y las realidades son completamente complejas en términos de acceso a lo básico. Entonces, pues yo siento que hacemos la tarea, pero a veces yo misma me cuestiono cuál es el impacto real de la tarea, porque cada vez más la gente está sesgada o cada vez más la gente quiere publicación que confirme sus sesgos. Y cuando se le publica información que va en contra de ese sesgo, evidentemente lo más fácil y que queda más visible ahora por todas estas posibilidades de las redes sociales es atacar al mensajero. Entonces, la audiencia que hoy te aplaude porque estás dejando en evidencia a un grupo político, al día siguiente te va a señalar porque entonces ya tu investigación deja en evidencia a otro grupo político y enseguida se arma algo que no es novedoso, que no es, por supuesto, reciente, como lo explicaba Juan Carlos, con las redes sociales, que es como todo este efecto de la propaganda o del discurso de atacar al mensajero, que era el efecto Goebbels, ¿no? O sea, como todas estas formas de la propaganda de cuando el mensaje es lo suficientemente avasallador, que te deja en muy mala posición, entonces ataquemos al mensajero para, pues, desviar la atención. Yo siento que eso pasa muchísimo y ante eso, pues siempre insistimos, pero yo sí siento que cada vez más estamos como cortos, es decir, que por más de que haya muchos medios pequeños juntándose y haciendo estos procesos de chequeo o medios un poco más grandes que ya tienen más recursos y por tanto más alcance, yo siento que todo lo que hacemos Se nos fue Tatiana, ¿cierto? ¿O soy yo? Sí. no es un llamado a no Tatiana, seguir. te nos fuiste un segundito. Sí, Entonces, decía si que quieres no es retomar la como idea. un llamado a ser completamente como, sí, como un mundo muy gris el que estoy planteando, pero sí trato como de ser muy realista de que los medios, por más de que intentemos, nos quedamos maniatados ante mucha de esta desinformación y pues obviamente tenemos que seguir insistiendo, pero siendo conscientes que la desinformación siempre será mucho más rápida que las posibilidades de chequear y de contraargumentar ante la desinformación. Mil gracias. Yo creo que ahí, pues ya Néstor y Tatiana han tocado un punto súper importante. Acá, pues cualquiera de los tres puede responder, pero es obviamente, pues como en los procesos, tanto de dar información, dar herramientas o desde la comunidad académica, cómo se puede trabajar hacia disolver estas cámaras de eco o estas burbujas de información donde yo solo quiero escuchar lo que yo pienso y reforzar mis pensamientos, cómo lograr que la sociedad como tal empiece a abrirse de esas cámaras de eco y así poder abrirse información válida y que les abra pues un poquito más como el pensamiento y ver un poquito más allá. Creo que es un tema bastante complejo, pero es importante empezar a buscar ese tipo de soluciones. Yo quiero ahí dar, o sea, lo primero es que buscar la solución en este momento creo que es difícil porque estamos en un momento de transición. Como les decía ahorita, o sea, parece que la ilustración se estuviera acabando y esa lógica de la razón pura y de la verdad absoluta y todas las cosas están como estamos en transición a otra cosa. Y como tal, lo que hay es un momento donde se están descalificando cosas, se están apropiando nuevas. Entonces, me acuerdo de un texto de Andrei Mir, que habla precisamente sobre los sesgos negativos de lo que hablaba Tatiana ahorita, de los medios tradicionales. Los medios tradicionales antes fabricaban consensos. Y en Colombia lo tuvimos muy claro. El tiempo de Álvaro Uribe fue un tiempo donde había una fabricación del consenso de los medios tradicionales nacionales. Caracol y RCN, por ejemplo, la guerra contra las FARC y todo eso que vivimos en el país.
lo que sucede cuando aparecen una cantidad de nuevas formas de comunicación. Lo que vivimos en el 2021 con la protesta social y la movilización fue precisamente que aparecen esos sesgos de estos medios tradicionales y vimos esas formas de comunicar de Caracol y RCN que muchas veces dijeron, mira, pero es que no es así. Todos vimos en vivo y en directo lo de Cali, por ejemplo. Pero nos informamos con las redes sociales. Las redes sociales hubo una cantidad de nuevos actores de manera muy volátil, que la información nos llegó por todas partes. Entonces desde esa lógica lo que digo es que en este momento donde no sabemos cómo contener, creo que la solución está en tener muchas opciones. Porque lo que estábamos descubriendo es que cuando teníamos pocas, ahí había una contención por parte de unos actores de poder de la misma información. O sea, voy a poner otro ejemplo, y la mayoría de los ochenteros nos tocó ver la toma del Palacio de Justicia, y la mayoría de los ochenteros nos acostamos a dormir a las 8 o 9 que nos pusieron un partido de fútbol, a acostarnos a dormir. En Wikipedia todavía está la historia, ahí aparece. Nos acostamos a dormir y el otro día amanecieron 100 muertos, y esta es la hora que no sabemos si fue Pablo Escobar, si fue el M-19, si fue el ejército. O sea, no hubo una lógica ahí. Yo siempre, si tomáramos ese ejemplo y lo lleváramos ahorita, estoy seguro que verdades aparecen por todos lados, y puntos de vista y posturas de lo que pasó esa noche iban a aparecer por todos lados. Lo que está pasando ahorita con el bombardeo al hospital en Gaza. Estados Unidos y Israel se adelantan a decir, no fuimos nosotros, no fue Israel, fueron los hermanos musulmanes, y hoy Al Jazeera acaba de sacar un video mostrando cómo venía un cohete de muy lejos haciendo esa. Entonces ya queda el asunto, empieza algo que era muy fácil para un país como Estados Unidos decir qué era la verdad, cómo se hacía, ya no está. O sea, entonces estamos en una lógica donde el ciudadano es el que tiene el acceso a muchas formas, y a partir de eso tiene que empezar a decantar y a decir, bueno, esto que yo creía, mire que no es tan así, mire que tal cosa. Entonces, como que la duda es la verdad en estos momentos. Dudarlo y estar así como observando es el mensaje que se le puede dar a la gente. No crea como se creía antes, se creía el dogma de fe, como le decían a uno en la iglesia cuando iba a hacer la primera comunión. Crea y no pregunte por qué. Creo que el error en este momento es volver a eso. Lo que hay que hacer ahorita es dudarlo de todo y empezar a mirar cada una de las opciones y de todo lo que tenemos, el acceso a información que tenemos actualmente. Yo añadiría una problemática adicional que nos está mostrando cómo esta desinformación afecta a los individuos, a las instituciones y a la sociedad, y es al cual me referí inicialmente, el tema de la velocidad y la cantidad de información. Estamos siendo abrumados con la cantidad de información que recibimos por todos los medios, sea los medios de comunicación tradicionales, sea la familia, sea la universidad, sean las redes sociales, las plataformas de mensajería privada, y casi que no tenemos tiempo para reflexionar, para analizar todo ese caudal de información que nos está atacando, nos está llegando. Y yo creo que eso es gravísimo, porque eso genera el efecto de que demos todo por verdad. O sea, recibimos una información, ni siquiera reflexionamos, analizamos, ¿será verdad o habrá dudas? O déjeme a ver cómo puedo confirmar. Es que la confirmación va a requerir mayor tiempo que no tenemos. Entonces, esto nos está colocando en una situación supremamente difícil, porque son innumerables informaciones que nos llegan a cada instante, que no alcanzamos a procesar, que no alcanzamos a analizar, que no alcanzamos a digerir y entender si es verdad o puede ser mentira,
y muchas veces nos convertimos nosotros también en instrumentos de esa multiplicación de desinformación cuando reenviamos esa información sin someterlas a los filtros necesarios. Entonces, yo creo que esa es otra gran problemática en la que estamos, dada pues la vida moderna. La vida moderna nos tiene en estas circunstancias que tiene muchas facilidades, nos ha traído muchos beneficios, pero también dificultades como las que estamos viendo ahora. Sí, yo a eso le añadiría, o sea, hay que seguir insistiendo y pues yo sí creo que allí como, digamos, los medios de comunicación, sean tradicionales, sean nativos digitales, es decir, sean emergentes, o los opinadores en general, personas que tienen tribuna, pues creo que la denominación más precisa es líderes de opinión, pues sean también vehículos o canales para chequear información, es decir, para ayudar a que información que pueda generar dudas o sobre las que ya hay unos ejercicios de verificación sobre qué es lo que se está contando de eso, que es cierto, o qué es lo que se está contando de eso, que es falso, pues en efecto puedan tener mayor divulgación. Pero allí yo creo que siempre va a estar como ese conflicto del que mencionaba Néstor, y es que hasta qué punto hay absolutas verdades sobre determinadas temáticas, ¿no? Porque pues también hay unos puntos de vista o unos hechos sobre los que pueden haber muchas aristas, y las interpretaciones en sí mismas también pueden ser consideradas parte de la ecuación o de la etiqueta de hechos. Entonces, siempre estará ahí como ese margen de subjetividad, pero pues yo sí creo que hay que seguir insistiendo en estos procesos de verificación desde pues tribunas, sobre todo las que tienen más alcance, llámese medio de comunicación o líder de opinión, y pues yo sí creo que también hay que hacer como más alfabetización mediática, es decir, si esto es cada vez más parte de nuestra vida diaria, e incluso a los bebés cada vez más uno ve cuando pues sale a un lugar social donde hay muchas personas, como la dopamina o el tetero se vuelve el teléfono, y pues ya ese bebé empieza a crecer con este consumo constante de información. Pues yo sí creo que ya deberíamos pensarnos en las mallas académicas desde el colegio, en una real alfabetización digital, porque pues ya no es solamente distinguir entre qué de lo que te están contando es cierto o no en los medios tradicionales, sino en qué de lo que te está llegando al celular es propaganda, o qué de lo que estás consumiendo al día a día puede ser una total mentira. Entonces, si es así como estamos ahora viviendo, pues hay que hacer mayor pedagogía desde la escuela. Y creo que ese es como el gran reto, sobre todo que tenemos como país, bueno, en este país, por supuesto es como el gran reto mundial, pero pues ya hay como unos ejercicios de cómo hay en algunas escuelas, sobre todo las norteamericanas, estos procesos de alfabetización digital, y sería interesante ver pues si en Colombia ya se están dando y qué resultados puedan dar, ¿no? Porque pues sí estamos como muy vulnerables ante todo lo que nos llega, y por justo esa vorágine de información a veces no dudamos y somos presa fácil de la emoción, y de una enviamos y compartimos. Comparto plenamente el planteamiento de Tatiana respecto a la alfabetización mediática, pero yo iría incluso un poco más allá, que no solamente debemos iniciar ese trabajo allí, sino en la familia, en el seno familiar. La responsabilidad de los padres respecto de la formación de sus hijos implica que justamente transmitan esos valores de respeto, de tolerancia, de solidaridad, y que les ayuden a los hijos a entender la importancia de manejar razonablemente su interacción a través de las redes, que tengan incluso espacios en donde el teléfono, la tableta o el computador pasan de lado para lograr, ¿no?, el diálogo personal, que se ha perdido mucho dada la tecnología. Entonces yo creo que los padres tenemos responsabilidad, ¿no?, allí para formar, más que informar o capacitar o alfabetizar, formar a los niños y a los jóvenes para que entiendan estos valores sociales que son tan importantes y que les servirán luego para adoptar posturas razonables en su interacción
tecnológica o en sus relaciones interpersonales. Buenísimo. Ahí, pues primero, voy a hacer aquí como un poquito de mercado en términos de alfabetización mediática, que realmente en el proyecto de resiliencia digital y activismo digital que tenemos en Macaya, la página de HiveMind, la idea es poder tener cursos, herramientas, blogs donde podamos compartir como comunidad, por así decirlo, donde podamos todos aprender buenas prácticas, buena información en todo este tema, para que los que quieran cacharrear, que todos los cursos son gratis, puedan aprender. Y por otro lado, Em, quería entrar un poquito en el tema que estaba tocando Tatiana, de que muchas veces los estudios están enfocados en otros países y en otras características, y quería que nos contaras un poquito, y pues todos, pues cualquiera de los tres también, desde lo que han estudiado, desde lo que han entendido, cuáles pueden ser esas características de América y en Colombia, pues, pero también casos de éxito que se han podido encontrar en términos de desinformación. Se cortó un poco. Se te cortó, Sí. Miguel, la señal, entonces no podemos, yo no pude Ok, captar ok. nada. Ok, no, era un poquito las, que los estudios hablan de características en estos temas sobre otros países. ¿Cuáles podrían ser un poco las características que nos definen y que muestran un poquito la problemática y cómo se mueve la problemática en Colombia y en la región, pues en Latinoamérica, y cuáles podrían ser un poco casos de éxito que se encuentran en este tema? Pues Era mira, esa la pregunta. Mira, Miguel, yo les quisiera relatar un poco la experiencia que además la considero un caso de éxito respecto del desafío de la desinformación respecto de procesos electorales de lo que nos ocurrió a nosotros 2018-2019. En el 2016 quedó en evidencia la desinformación en la forma actual a través de redes sociales y de plataformas y de cómo estaba impactando en los procesos electorales. Y tenemos ese año tres ejemplos claves, como fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Brexit y el plebiscito en Colombia. Luego de llevados a cabo esos procesos electorales, pues nos dimos cuenta de la manipulación que se realizó a través de redes sociales para desinformar o para impactar en las opciones de voto de unos y otros. Y yo estaba en ese momento en la registraduría y nos enfrentábamos a elecciones 2018 muy complejas y luego 2019 y empezamos a diseñar una estrategia para evitar que la desinformación que estaba encontrándose eh, en la vida práctica, pero también en la vida digital, afectara el proceso electoral. Y entonces, ya para 2019, para no repetir un poco todos estos antecedentes, eh, dijimos, hay que luchar contra este fenómeno y diseñamos diferentes estrategias. Una primera fue, ¿no?, para evitar que la desinformación del proceso electoral se difundiera, organizamos con las diferentes instituciones del Estado un sitio que se denominó el CICE en la página de la registraduría, en donde se colocó toda la información relativa a lo que es el proceso electoral en todas sus fases, en todas sus etapas, respecto de las tareas de cada uno de los actores allí, para que todas las instituciones del Estado, las fuerzas militares y de policía, pudieran entender, conocer y divulgar qué era, ¿no?, lo que correspondía a un proceso electoral, porque ¿qué veíamos? Que a veces la registraduría producía su información, pero por el otro lado, la policía producía la propia y a veces se generaban inexactitudes, ¿no?, u omisiones. Y entonces diseñamos un punto de información donde estuviera toda la información del proceso electoral. A la par, un sitio en la página web donde íbamos a colocar todas las desinformaciones que identificaríamos con su correspondiente corrección.
Y eso implicaba que tener una herramienta tecnológica que contratamos para navegar en las plataformas sociales e identificar esas desinformaciones que se estaban dando en las conversaciones digitales. Y cuando encontrábamos desinformaciones que afectaban el proceso electoral, las traíamos, las corregíamos y las publicábamos. Pero a la par de eso, llamamos a los diferentes actores, a los partidos políticos, a las plataformas, para que se comprometieran con una tarea de evitar la desinformación, evitar convertirse en elementos amplificadores de esa problemática, y celebramos un pacto con los partidos políticos para que ellos también asumieran esa responsabilidad y ese deber de evitar que la desinformación afectara el proceso electoral y deslegitimara a las instituciones. Y lo logramos, hicimos un evento en la Universidad Javeriana donde convocamos a los partidos y movimientos políticos con el presidente de la República, con el procurador, con el fiscal, y logramos ese cometido. Con las plataformas también, si bien no logramos lo que sí ha logrado, por ejemplo, la Unión Europea de compromisos con las plataformas para la lucha contra la desinformación, pero logramos unos primeros acuerdos para que ellos ayudaran y colaboraran con por contrarrestar esa desinformación en las plataformas y redes sociales. ¿Y por qué hablo que fue un caso de éxito? Porque con esto logramos neutralizar todas las iniciativas que se presentaron de muchos sitios, ¿no? En Colombia, en el exterior, que pretendían sabotear el proceso electoral con desinformación. Y logramos y sacamos avante el proceso o los procesos electorales sin que nos afectara estas falsas noticias en la preparación y realización de los comicios. Mil gracias, Néstor. No sé mil gracias, Juan Carlos, perdón. No sé si Néstor y Tatiana quieran agregar algo en este tema de características de nuestro entorno y de pronto algún caso de éxito que hayan encontrado. Yo creo que hay dos casos que se están ahorita, pues por lo menos los que trabajamos en comunicación política, uno los ha ido siguiendo, y es el caso de las últimas elecciones en Francia, donde, y ahí entraría el derecho a ser parte de ese juego de la libertad de expresión. Y es, por lo menos en campañas, empezar, así como llegó un momento donde se delimitó el número de spot, en formas discursivas en la radio, en la televisión, pues les está llegando el momento de decir en las redes sociales, por ejemplo, no a los ciudadanos, sí al candidato, donde el candidato también se le empieza a delimitar, por ejemplo, el número de veces que salga en redes sociales. Pero entonces ahí estaría la discusión y el debate muy interesante con la parte del derecho de decir, bueno, hasta qué punto se puede hacer eso. Y yo creo que el punto más exitoso es lo que está pasando en países asiáticos donde puede haber autoritarismos, pero se habla de democracia, de un concepto nuevo que se está empezando a trabajar, que es democracia digital. Y es aprovecharse de las plataformas y de las nuevas tecnologías de la información para elaborar unas nuevas formas de interacción entre el ciudadano y el gobernante, el ciudadano y el político. Y es, o sea, para ponerles un ejemplo, en una tienda común y corriente en Taiwán, hay un QR donde el ciudadano con su celular puede quejarse en ese momento del hueco que hay en la vía tal parte y quejarse del político porque lo vio haciendo un acto de corrupción en tiempo real, en un momento determinado, y genera una interacción mucho más rápida. Y los colectivos y movimientos políticos también pueden interactuar con los ciudadanos y se genera lo que llamaríamos una inteligencia colectiva. Entonces, yo creo que no resuelve el problema de las campañas, pero sí nos lleva a un campo mucho más amplio, que es el de cómo entender esa transición de ese estado, el estado liberal, que está como turuleto, por así decir, como que cómo respondo ya
a esa lógica de lo que es democracia digital. Y he hecho ejercicios con varios estudiantes en varias universidades esta semana precisamente, donde hacía una pregunta: ¿qué tipo de líder quieres para tu ciudad? Y les ponía varias preguntas, entre ellas una pregunta que era como la cascarita, que era autoritarismo. Adivinen cuál está ganando. Esa. O sea, los jóvenes universitarios, porque le estaba preguntando en universidades, en universidades públicas y privadas de Medellín. Y la pregunta que les estoy haciendo es: ¿qué líder quieren? Y lo que buscan es como si fuera alguien que me delegue a mí, que me solucione el problema de todos los problemas que tengo, alguien que me gobierne y a mí déjenme en la vida tranquila. O sea, yo quiero vivir tranquilo, quiero vivir. Entonces ahí hay un juego de unas narrativas bastante interesantes, que es donde se debería trabajar. Y esas plataformas, ustedes son un buen ejemplo de una plataforma que empieza a trabajar y a deliberar sobre el tema. La plataforma de Juan Carlos, la fundación de Juan Carlos, perdón, también es un buen ejemplo de eso, porque es la transición a algo donde la participación cambió. La participación ya no está. Un joven muchas veces no entiende lo que va a pasar dentro de 8 días o de ir a votar. O sea, le da hasta pereza, son salir de 8 a 4 de la tarde. ¿Y por qué de 8 a 4? ¿Y por qué tiene que ser un domingo y no cualquier día? Sí, o sea, el sistema está anacrónico, por así decirlo. Ese sistema y esas formas de la democracia ya están anacrónicas, y lo que tendríamos que hacer es esa transición para poder dar ahí, y ahí lógicamente, miren, yo creo que los jóvenes tienen nociones de la política, y las nuevas las herramientas digitales les ha dado una cantidad de... Ahora más que nunca siento que están participando todo el mundo en política. Lo que está anacrónico es la forma en cómo funciona el sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema político en Occidente. Creo que tiene que reevaluarse desde esas lógicas, porque para que participen, para que se eduquen, para que hayan esas interacciones. El asunto es si les interesa a la clase política, llamémoslo clase política o élite, no sé quién, porque también estamos en un mundo de que hay alguien que está manejando los hilos del poder por algún lado. Entonces, si les interesa, pero el asunto es que esta nueva democracia le puede da pautas para poder establecer unos nuevos mecanismos donde haya unas relaciones diferentes. O sea, de unos cambios donde la gente está participando. Lo que necesita son herramientas para poder participar. Creo que me fui por otro lado, pero... Yo concuerdo en que estamos en una transición, pero veo que justamente tanto los ejemplos de éxito en términos de verificar información o de apostar por mostrar narrativas que son falsas, que están explicando tanto Néstor como Juan Carlos, y estos que yo mencionaba antes, que suelen ser recurrentemente publicados, pero desde medios o desde contextos norteamericanos, tienen en común la confianza, ¿no? Es decir, en las instituciones, la confianza en el otro, y yo siento que más allá de cualquier ejercicio que hagamos, en este contexto incluso electoral, pues Medellín está viviendo sin duda un mare magnum en estos momentos políticos, y que está pasando a la violencia física, ¿no? Lo que vimos en estos días que fue noticia. Cartagena está muy similar. Estamos a esto de que haya también algún evento desafortunado, y estaba leyendo ahorita cómo está cada vez más caldeado el ambiente en Bogotá, ¿no? En redes, por los que están en competencia. Entonces, como que todo está muy caldeado y todo está como muy en erupción, pero, y yo creo que es parte porque estamos en esa transición, o sea, estamos como crujiendo como país, y entonces no sabemos muy bien hacia dónde vamos o qué es lo nuevo que va a salir, pero lo que yo sí también veo es que las formas como históricamente nos hemos relacionado con nuestras instituciones políticas, con los medios de comunicación, nosotros como ciudadanos unos con otros, todo eso se está revaluando. Yo no sé si lo que va a salir es mejor o no, pero a mí sí me parece interesante que estemos en ese periodo de evaluación o de transición. Pero yo sí creo que en lo que sí hay que insistir en este periodo en el que estamos es en que hay unos mínimos que como sociedad no podemos perder, y es lo que a mí sí me parece está cada vez más erosionado, y es la confianza en las instituciones, entendiendo por instituciones lo que pues se llama el establecimiento, que pues entiendo que es cada vez más una palabra muy confusa, porque ¿qué es establecimiento, no? Es decir, ¿qué es el establishment? Es una palabra bien compleja.
porque además ha adquirido una connotación peyorativa, negativa. Pero yo sí creo que sí hay que seguir apostando en como toda esta transición y en todo este crujir por el que estamos como país, en unos mínimos de confianza, porque entonces no vamos a creer en nada, no vamos a creer en nadie. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Es decir, ¿cuáles van a ser los consensos, si independientemente de cuál sea las nuevas formas políticas a las que lleguemos? Pues la democracia tiene que seguir existiendo porque pues ya está más que demostrado que es la forma como podemos de una u otra manera tener un mejor país o por lo menos unos mejores consensos como sociedad. Pero también está como toda esa nueva ola de jóvenes que pues no me queda muy claro porque cada vez más están como ilusionados con el autoritarismo, pero creo que tiene que ver con eso de siempre será más fácil que otros decidan por ti, siempre y cuando te garanticen unos mínimos en tu día a día, ¿no? O sea, estamos como sin duda en un momento muy complejo, pero a mí lo que más me preocupa de todo esto, insisto, es la falta de confianza, es decir, no se cree en nada. Entonces, si uno no cree en absolutamente nada y nunca ve ninguna intención posible de que con una propuesta desde el mismo presidente, el mismo alcalde, el mismo gobernador, las instituciones en general, puede haber una intención real de que las cosas cambien, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? Y cierro con que además a eso le ponemos que tenemos en estos momentos un sistema de gobierno que ayuda a deslegitimar ciertas instituciones, porque de una u otra manera, si bien el presidente Gustavo Petro tiene razón cuando cuestiona algunas de las formas como se ha hecho históricamente periodismo en este país, me parece un poco complejo y ya la Fundación para la Libertad de Prensa lo ha advertido y soy consciente que esto es un tema bien pantanoso de asumir o de enfocar, con su constante crítica, aun cuando lo que busca es aparentemente que se mejoren las formas periodísticas, pues termina ayudando a deslegitimar o erosionar la confianza en los medios, uno, y dos, pues ese no es el papel de un presidente, ¿no? O sea, él no es censor, él no es mediador, o sea, para eso no está un presidente. Entonces, también es muy complejo pedir confianza cuando quien en estos momentos es el llamado a ayudar a que haya más confianza de todos nosotros los ciudadanos en las instituciones, pues no ayuda a que haya confianza. Mil gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Natalia Montoya, de Uniclaretiana. Ella dice, buenos días, muchas gracias por este conversatorio, esta conversación tan interesante. Quisiera hacer una pregunta. Considerando el impacto que impacto cada vez mayor de la desinformación en la esfera digital, ¿cómo deberían adaptarse los currículos universitarios para equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para identificar, combatir y prevenir la difusión de la desinformación? ¿Y de qué manera podrían estos programas fortalecer la democracia en el entorno actual? Por supuesto, si creen que la tecnología apoya en la creación de un pensamiento crítico, así sea por sustitución. No sé, alguno quiera responder. Bueno, pues esa es la gran pregunta que surge de aquí, ¿cómo, qué debemos hacer desde la academia y desde todo? Vuelvo, e insisto, es una tarea que nos corresponde absolutamente a todos, que es muy compleja por todo lo que hemos podido conversar en este tiempo, pero desde la academia diría yo que sí, tanto desde la educación primaria, media y universitaria, deben generarse escenarios para concientizar a los jóvenes sobre el papel que tienen y sobre los deberes de manejar racional, ¿no? Y respetuosamente su participación en las redes. Entonces, dependiendo del nivel de educación, deben diseñarse escenarios experienciales, lúdicos, o escenarios de experimentación y de investigación en la universidad para que nos ayude a generar justamente ese papel y, o esa tarea, y que el papel de la universidad tenga una presencia, una realización plena desde el punto de vista de capacitación, de darle herramientas a los estudiantes para su participación adecuada en la vida social e interinstitucional
que les corresponde a los estudiantes una vez salgan de sus aulas. Yo ahí lo que digo, sí, la universidad, la academia, las instituciones, tienen una labor muy importante, pero también ahí yo creo que está el juego del ciudadano. Yo planteo algo, y es que en un entorno donde hay una crisis generalizada de las instituciones, el fenómeno es que el ciudadano es el corporado. El ciudadano es el que tiene unas lógicas que funcionan muchas veces como institución. De hecho, usted decide usar un tipo de marca de cosas o ir a un centro comercial y no a otro. Usted, bueno, entre comillas, usted cree ese concepto de libertad que nos han dado desde el libre mercado, está en un juego de ese rol. Entonces, es ahí donde la familia, como lo decían ahorita Juan Carlos, también tiene mucho que ver. O sea, ustedes de niño, pues, al niño tienen que empezar a decir, bueno, ¿qué lo dejo ver en Netflix o qué no? Porque es que estamos en un mundo donde está todo. Usted tiene acceso a todo. Usted está a un clic de saberlo todo. O sea, de hecho, esa premisa que se decía, el que tenga la información tiene el poder, creo que ya es falsa. O sea, la información está a un clic. Es usted qué hace con ella, con la información. Y eso es ahorita, por ejemplo, la crisis que tenemos en las universidades, es ahí, porque los jóvenes están buscando otras formas para identificar conceptos, ideas y realidades totalmente diferentes a las que usted le establecían en 10 semestres en una universidad, sentado en un salón y que alguien le explicara algo. Usted ve charlas, usted ve todo, y la pandemia nos adelantó hacia eso. Entonces yo creo que ahí también hay un rol de lo ético, de un juego donde cada familia establece sus límites, establece sus conceptos para llenar a ese ciudadano corporado, para que establezca unos parámetros de cómo comportarse, de qué acatar, de qué delimitarse, porque pues la verdad, les vuelvo a plantear ese ejemplo que les da ahorita del mundo asiático, el mundo chino. Pues a mí no me gustaría vivir como viven allá las personas con tarjetas de puntos. Entonces, si tú sacas la basura el día que no es, te van quitando un punto y te van calificando de bueno a malo, como el ciudadano bueno o el ciudadano malo, y todo el mundo te está vigilando con cámaras, etcétera, etcétera. Pues es un mundo donde los ciudadanos hay una cierta calidad de vida en una parte, pero también es muy maluco. Entonces yo creo que eso tendría que construirse. La universidad tiene mucho que hacer en esa parte, y es el valor ético de ser consciente del otro, de ser consciente de un entorno que se está acabando como el medio ambiente, de ser consciente de los límites que hay que tener como sociedad. O sea, ahí sí vuelvo otra vez a Kanye en la ilustración, a ese ser, a esa mayoría de edad, cuando usted tiene la capacidad de autocrítica, de autolimitarse, de autocontrolarse y saber que hay límites. Es muy bueno salir a pasear 3 veces al año, pero imagínense, si todo el mundo sale a pasear 3 veces al año, el planeta se acaba. Entonces, eso será tu límite para que vos no ir 3 veces al año a pasear, sino uno en diciembre de pronto. Entonces, son cosas como esas que tendríamos que establecer ahí nuevos parámetros para un mundo que supuestamente está hiperinformado, globalizado. Difiero ya de eso, porque la pelea entre China y Estados Unidos nos está poniendo cada vez más, delimitando eso, precisamente esa globalización que nos vendían. Pues yo creo que, digamos, en las universidades, cuando uno estudia, hay como un plan, como el corazón de lo que uno estudia, ¿no? O sea, como unas materias obligatorias del pensum, que no me acuerdo bien cómo se le llama desde el punto de vista académico, y luego están unas electivas que a veces solían ser las de humanidades, y es terrible porque se consideraban las de relleno, y pues obviamente la humanidad no tiene nada de relleno, porque pues ahí era que uno aprendía a entender
y a reflexionarse como un ciudadano, ahí sí, como un ciudadano y sus responsabilidades y obligaciones ante el mundo, ¿no? Y con su contexto más próximo. Pues yo creo que un buen inicio es empezar a que estas materias sean diseñadas tal cual, con todo el rigor de alfabetización digital, de alfabetización o de verificación, o como se le quiera denominar, tal cual como se hacen con las demás. No sé, yo recuerdo que en la universidad incluso había una opción de yoga, había muchas opciones, o sea, así como se metían dentro de la oferta posibilidades para hacer deporte, unas más de literatura, otras de sociología, etcétera, etcétera, pues yo sí creo que esto ya debe ser como una decisión de las universidades, o sea, como un acuerdo en las universidades de que debe ser parte, y yo ni siquiera diría que es electiva, o sea, yo creo que tiene que ser obligación en todas las facultades, sea que la persona estudie ingeniería o sea que la persona estudie economía, es decir, las ciencias llamadas duras, y pues los que nos dedicamos a todo el tema de las humanidades nos llaman las ciencias blandas. Me parece bastante problemático esa definición, pero así es como muchas veces se hace. Pues incluso en esas mal llamadas ciencias duras, sí o sí es obligatorio dar los cursos de lenguaje, de escritura, de razonamiento abstracto, etcétera, etcétera. Entonces, así como incluso en eso es obligatorio, porque pues necesitamos habilidades para comunicarnos y para tener unas mejores posibilidades lectoescritoras, evidentemente también sería súper clave que allí se metiera en la malla este tipo de materias, porque pues es la mirada al mundo en últimas. O sea, si no sabemos distinguir entre qué es verdad, qué es mentira, qué es propaganda, pues yo creo que vamos a vivir cada vez más bueno, bien confusos, y ahí sí yo creo que el panorama va a ser de esto que uno ve en Netflix, de las distopías estas digitales con este programa Black Mirror, creo que se llama, que es un poco como explicaba Néstor, que todo funciona por puntos y todo es muy parametrizado y casi que el humano ya de humano nada tiene según esa mirada. Entonces yo creo que para que eso no nos pase, que cada vez más siento en algunos contextos es posible que seamos más robots de lo que, menos libres de lo que creemos, pues sí toca como tomarse en serio este tipo de cosas y meterla en la malla de las universidades. Buenísimo. Bueno, nada, pues mil gracias Tatiana, Juan Carlos, Néstor, por este espacio tan interesante, tan relevante, tan importante, sobre todo en este momento. Gracias a todos los asistentes. Ahí pues los invito a seguir pendiente, que la idea es seguir teniendo este tipo de espacios y aprendiendo cada vez más como para salirnos nosotros mismos de nuestras propias cámaras de eco y seguir creciendo. Ahí les apareció una encuesta para que nos ayuden a entender un poquito cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer estos espacios mejores, y pues les vamos a mostrar un videito sobre el proyecto de activismo y resiliencia digital de nosotros para que vean cómo podemos seguir trabajando constantemente y cada uno desde su casa seguir haciendo los cursos, leyendo y aprendiendo para individualmente salirnos de nuestras propias cámaras de eco y de... ¿Conoces nuestro proyecto de resiliencia digital? Nuestro proyecto busca empoderar organizaciones sociales, medios de comunicación y periodistas independientes y activistas digitales en todo el tema de tecnología para contrarrestar la desinformación. Visita nuestra plataforma web HiveMind, donde encontrarás blogs y te podrás mantener informado sobre nuestros webinars y convocatorias. Además, encontrarás nuestros cursos virtuales totalmente gratis en contrarrestar la desinformación, construcción de narrativas positivas, creación de campañas en línea, seguridad digital y alfabetización mediática. Además, ofrecemos un kit de herramientas con todas esas aplicaciones que han creado otras organizaciones sociales que trabajan para contrarrestar la desinformación en América Latina. Y por último, te puedes unir a nuestra comunidad de práctica y aprender de las experiencias de otras organizaciones en todos estos temas que hemos mencionado. Te esperamos en nuestra plataforma web.